lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en dejar una adicción son esas terapias de grupo en las que un conjunto de personas se reúnen para exponer sus vivencias y retroalimentarse. Seguramente, y esto es una opinión completamente personal, esa visión tenga sus orígenes en las famosas películas americanas y el método de los 12 pasos, pero también en el hecho de que en España, país en el que resido, existen asociaciones desde hace muchos años que se dedican al tratamiento de la adicción al alcohol en grupo. No daré nombre, entre otras cosas, porque están a pie de búsqueda en internet y porque no quiero opinar ni hablar de ninguna de ellas sin conocerlas y dejarme otras menos conocidas, igual o más importantes que las que todos y todas tenemos en mente. Un pequeño apunte sí que desearía hacer, y espero que nadie interprete estas palabras como una lanza dirigida hacia ninguna asociación en concreto. El apunte, y esto forma parte de mi manera de observar y analizar las cosas, es que todas las asociaciones que en su denominación no incluyen más que la palabra hombre, igual deberían asumir que esa denominación tuvo su momento en una época determinada, pero que a día de hoy el hecho de que o bien no incluyan la palabra alcohólicas o bien no se opte por una denominación más inclusiva o genérica sería bastante más beneficioso. ¿Por qué? Pues en mi humilde opinión, porque ya comenté en su momento la dificultad añadida que tiene ser mujer y padecer esta enfermedad. Porque es y seguirá siendo mucho más estigma pronunciar la palabra alcohólica mientras no asumamos que la realidad que hay en las calles es que esta enfermedad llega a hombres y a mujeres. Y puedo decir que sé de lo que hablo porque en este episodio hablaré desde mi experiencia tanto en terapia individual como en terapia grupal. Aclarado este detalle, he de decir que mi proceso de abandono del alcohol fue completamente a través de una modalidad de terapia individual. Y lo fue sencillamente porque lo que en su día me llegó o aquello que en su día decidí fue una terapia a través de la sanidad pública, porque entre otras cosas yo no estaba muy en condiciones como para elegir. Sencillamente llegué, me atendieron médicamente y cuando hube pasado la abstinencia y llegó la hora de la terapia psicológica, me encontré con la mejor terapeuta que pude encontrarme jamás. Y lo digo sin alarde ni alabanza, lo digo sencillamente porque si aquella persona no hubiese logrado atraerme con su forma y su carisma, con su humanidad y su humildad, si hubiera acabado en otra silla con otra persona, honestamente no creo que me hubiese quedado más de un día allí. Esto me parece algo sumamente importante. Es decir, cuando una persona se enfrenta a una situación tan compleja, tan complicada, lo primero o casi lo único que necesita para seguir con la persona que tiene delante, ya sea elegida o no, es complicidad. Y eso fue lo que hizo que yo me quedase y no me levantase de aquella silla. Encontré la persona adecuada para mí en esas circunstancias y en ese momento concreto de mi vida. Así que en este punto, sin que nadie se autoengañe con la excusa de que no va a seguir una terapia porque su terapeuta no le parece acertada o acertado, he de reconocer que la persona que va a guiarte en el proceso es algo fundamental, al menos lo es para mí, pero sencillamente lo es para cualquier tema que se vaya a tratar en una terapia, sea para lo que sea esa terapia. Dicho esto, mi experiencia con la terapia individual, como he dicho, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, literalmente. Y lo fue porque seguramente, y por mi carácter, tener y estar a solas con una persona en una consulta fue y sigue siendo fundamental. Yo necesito dos cosas como persona y como adicto. Poder expresarme y poder recibir una respuesta lo más expresiva posible de alguien.
Dicho todo esto, hubo un día en que la consulta con mi psiquiatra, otro señor con mayúsculas, hablando un poco de todo, me comentó si conocía a cierta persona y cierta asociación. Yo no conocía ni a la persona ni a la asociación, pero sí que recordaré toda mi vida las palabras de mi psiquiatra. Y me dijo, es que creo que serías de mucha ayuda y mucha utilidad allí, dado el modo en que has ido saliendo de tu alcoholismo en estos últimos años. Honestamente pensé que era un cumplido o, en el mejor de los casos, una apuesta por mi persona demasiado alta y con demasiadas expectativas. Pero como soy un curioso nato, al salir de aquella cita con mi psiquiatra, busqué a esa persona que me había comentado por internet y di con ella. De modo que ese mismo día estaba allí, frente a frente con esa persona y en su asociación. Lo demás fue pura curiosidad, es decir, aquel señor me dijo, después de más de una hora hablando en privado, que le gustaría que me incorporase a la asociación. Y no me pregunté el motivo, pero lo hice. Y aquí viene mi experiencia con la terapia grupal. Lo primero que tengo que decir es que soy de esas personas que considera que de todo en esta vida se saca un aprendizaje y una experiencia. Lo segundo es que aquello duró unos meses, casi un año, y me sirvió para darme cuenta fundamentalmente de dos cosas. Una de ellas es que de haberme iniciado en mi proceso de abandono del alcohol en aquel lugar, considero que no hubiera durado 2 días, pero sencillamente porque me di cuenta de que lo que yo necesité en su momento fue lo que exactamente recibí, una persona concreta en un lugar concreto y a solas, no hay más. La otra cosa sobre aquella asociación es que evidentemente me senté con un grupo de personas que tenían al menos una cosa en común conmigo. Éramos y seguíamos siendo adictos en abstinencia mientras acudíamos a las reuniones. Y aquello me abrió todo un mundo, insisto, por mi forma de ser, por mi pasión por conocer qué y cómo sucede en la mente de cada persona, como para que su vida esté en el lugar en el que está. Y eso lo logré. También logré sentirme apoyado y demasiado valorado por mis compañeros y compañeras. Poder ayudar, entre comillas, a personas que llevaban en el mundillo alcohólico algunas decenas de años más que yo. Igualmente me percaté de que yo llevaba una ventaja de conocimiento sobre mi adicción y de que aquella ventaja humildemente se debía al trabajazo que habíamos hecho mi terapeuta y servidor a nivel individual durante años. De modo que en ese sentido me sentí alumno aventajado. Lo notaba en casi todo, en que yo tenía dudas resueltas y recursos acumulados que no veía en aquella sala de 15 o 20 personas, salvo excepciones en 2 o 3 personas. Me sirvió también para darme cuenta de que en mi sala solamente había una mujer cuando yo llegué, y con el paso del tiempo fueron un par de ellas. Aquello me hizo preocuparme en cierto modo y pensé, ¿dónde están? Y la respuesta la tuve de inmediato. Estaban en una sala expresamente para mujeres alcohólicas. Recuerdo pensar, si es por voluntad propia, pues cada cual sabe qué necesita y cómo. Pero recuerdo que también pensé, si esto es una regla marca de la casa, no me gusta ni un pelo. Jamás lo supe. Todo lo más sabía que en las reuniones de mujeres no había ningún hombre, pero en la mía sí había entre 2 o 3 mujeres durante todo el tiempo que yo estuve allí, y la mayoría llegaban de nuevo ingreso y por primera vez, y la verdad que un poco despistada. De modo que, como conclusión, solamente puedo deciros que mi terapia individual fue lo mejor que me pudo pasar, que acabé en terapia colectiva por curioso, pero que aquel complemento de terapia colectiva me sirvió para aprender mucho. Quizá poco o nada sobre mi enfermedad, pero muchísimo sobre las personas que la padecemos, lo distintas que somos, el motivo
por el que cada cual acabamos allí, la historia personal y algunas cosas más. Pero dicho lo cual, no puedo ni quiero recomendar una u otra forma de terapia. Entre otras cosas, porque he visto vidas salvadas y encaminadas de nuevo, tanto en un tipo de terapia como en la otra. Unas personas requerimos unas ciertas cosas y otras personas requieren otras que impliquen mayor contacto diario en reuniones con adictos y adictas. Les sirve más de refuerzo. Sea cual sea vuestro caso, lo importante es sentarse, haberse sentado o que llegue el día en que cualquier persona con problemas de adicción al alcohol lo haga y se siente. Y poco más, si acaso recalcar e insistir en la idea de que mientras sigamos hablando de colectivos de adictos como alcohólicos y sigamos sin incluir a las mujeres o ser sencillamente más genéricos, seguirá sucediendo lo mismo. Y es que ese estigma plus que tienen las mujeres jamás se marchará. Que esas mismas mujeres seguirán acudiendo, en el mejor de los casos, con cara de sentir una cierta vergüenza extra o culpa extra por el hecho de ser mujeres y alcohólicas. Y que esto que digo lo puedo firmar y afirmar porque yo estuve allí presente mientras entraban y salían mujeres de aquellas sesiones colectivas, con cara de circunstancia y, la verdad, bastante perdida a veces entre tantos hombres. Sé que hay personas que lo entenderán y a aquellas que no, ya tendrán un motivo para observar cómo se comportan las mujeres que acudan a sus reuniones en minoría o todas aquellas que salen de una sala en la que solo hay mujeres. Si esto último es por beneficio de ellas, por propia elección, chapó. Pero al menos hagámonos mirar ese aspecto como hombres y como mujeres, o al menos como personas con una adicción común. Así que bienvenido, bienvenida, un saludo y un fuerte abrazo quien quiera que sea esté escuchando. Os recuerdo que podéis contactar conmigo a través del correo electrónico alcoholismosinanonimato@gmail.com. Nos vemos en breve, a ser posible, libres de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos